Rico. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este martes 26 de diciembre, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, deseando que todas las familias dominicanas hayan podido tener una cena de Navidad alegre, una cena de Navidad reconciliadora y también un buen día de Navidad. Buenos días a todo el equipo, Marilena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Víctor Gómez Casanova, buenos días Pablo Maquines, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, buenos días Andrés Ramírez, a Luis Ramírez. Parece que los tragos todavía uno se maneja con cierta confusión, ¿no? Luis Ramírez, buenos días a Luis Ramírez y bueno, señores, buenos días a todo nuestro equipo, Joselito Félix, Adaris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Bueno, señores, lamentar mucho el accidente en el que murió Angel del Orbe, editor deportivo de CDN Sport Match. No tenía pues el placer de haberle conocido, haber compartido con él, que recuerde, pero sí mi hijo Julio Ernesto pues compartía mucho con él, eran amigos y la verdad es que lamentamos mucho esto que ocurrió, aparentemente un accidente de tránsito, una colisión de dos vehículos y uno de ellos pues atropelló a Angel del Orbe, que parece que murió de inmediato en este accidente de tránsito que uno espera que se esclarezca. Qué lamentable. Fíjense qué navidades para esa familia y para toda la gente que conocía y quería mucho a Angel del Orbe. Bueno, señores, yo empiezo con el tema de la intoxicación y muerte por el consumo de una producción de Cleren que estaba mezclada con metanol. Habrá que ver si esa mezcla fue accidental o si se trataba de un experimento, o si por el contrario fue expresa con la intención de dañar esa producción, porque no es lo que ocurre habitualmente con el Cleren, que se ha producido siempre, como decía Manegonte, en el país y se ha vendido en el público que lo consume. Y aunque hoy la Asociación de Productores de Bebidas Alcohólicas está haciendo una serie de llamados a propósito del tema, la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRON, manifestó su preocupación por el comercio ilícito de bebidas alcohólicas en el país, que incluye la adulteración, la falsificación, el contrabando, la evasión fiscal y el incumplimiento de normas sanitarias. Pero a lo que esta información se refiere es a otra cosa, porque el que compra Cleren
no está comprando un producto adulterado, está comprando Clerén. Está el que va y compra 20 pesos de Clerén, 15 pesos de Clerén o 10 pesos de Clerén, que lo detallan en muchos lugares, está comprando Clerén. Pero aquí realmente hay que tener mucho cuidado para poder comprar una botella de whisky. Hay que tener mucho cuidado para comprar una botella de whisky. Lamentablemente, el que va a un negocio, a un comercio popular a comprar whisky, se arriesga a que le estén vendiendo una falsificación, lamentablemente. Y entonces eso pasa con otras bebidas, que hay gente que tiene el ingenio de producir los colorantes y bebidas muy parecidas, y entonces venderla como si fueran las originales. Y eso ya sí es una adulteración, eso es una falsificación, y eso es otra cosa. En este caso hay varias posibilidades. Hay varias posibilidades que haya sido un experimento, porque se habla que en la zona está escaseando el guarapo de caña y que a alguien se le ocurriera que a falta de guarapo de caña podía sustituir al guarapo de caña con el metanol, y entonces ha tenido estas consecuencias tan catastróficas. La cantidad de muertos no se sabe, porque incidencia entre aquí y Haití, aquí se habla de 15, 17, se habla por lo menos de un total de 23 entre ambos lugares, y una cantidad de personas intoxicadas, algunas que se han podido salvar, otras lamentablemente no. Entonces, la sugerencia es, señores, en vez de ahora decir que nos vamos a ocupar de todo el Clerén que se produce en la República Dominicana y salir a hacer una serie de anuncios con los que nadie va a cumplir, porque este tipo de cosas no ha podido evitarse en el país, prácticamente en ningún tramo de la historia del país. En vez de salir a buscar todo el Clerén, que ayer incluso hubo incautaciones de Clerén en Bávaro, en la zona de Friusa, hubo incautaciones de Clerén. En vez de salir a buscar todo el Clerén, por donde quiera que esté, que lo vamos a hacer durante dos o tres días, y después la situación va a seguir igual, concentrémonos en investigar la producción de Clerén que ha producido este daño. El caso específico, este caso específico, ahí es que tenemos que focalizarnos para ver qué fue lo que pasó ahí, si hubo o no hubo manos criminales, cómo apareció ese metanol en esa producción de Clerén, que tiene pues un alto, es muy tóxico, sumamente tóxico, y produce daños irreversibles. Es prácticamente es un alcohol que se mezcla con los combustibles, y hasta los combustibles su daño crea problemas. Entonces, ¿cómo apareció ese metanol, que ha sido hasta ahora la causa identificada de la situación catastrófica que se ha dado con estas personas? Y yo creo que eso no es difícil. Eso pudiera hacerlo el Ministerio Público de la provincia de Elías Piña con ciertos refuerzos, porque también vamos a formar ahora una comisión de alto nivel para ir a investigar a unos batelles, etcétera. Eso lo puede hacer el Ministerio Público de Elías Piñas, pero una investigación profunda con los auxilios del lugar para determinar exactamente qué fue lo que pasó ahí, y desde luego la experticia forense, que no tendría que practicarse en todos los casos, sino con uno o dos casos de
esta cantidad de fallecidos, pues puede también eso ser un motivo para esclarecer la situación lamentable de contar con tantas personas fallecidas a causa del consumo de una bebida alcohólica que no es legal, pero que se ha producido y se ha vendido siempre, tanto aquí como en Haití. Ahora lo que pasa es que esto se había venido masificando y prácticamente en cualquier colmado hay galones de Clerén que lo van vendiendo al detalle. El sol de la mañana, el sol de la mañana. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú? Alberto Borea fue un ex senador, un ex congresista peruano, antifujimorista, que ahora sirvió de abogado a Pedro Pablo Kuczynski en el juicio político ante el Congreso. Y entonces Borea ha sido uno de los críticos más fuertes de esta decisión que tomó Pedro Pablo Kuczynski de perdonar por razones humanitarias a Alberto Fujimori, o de indultarlo, que es otra cosa, del indulto. Alberto Fujimori, el ingeniero Alberto Fujimori, expresidente peruano, está condenado a 25 años de prisión por autoría mediática, por autoría mediata con dominio de los hechos. Estamos hablando de que, aunque no es el autor directo, era un autor, tenía control de los hechos y dominio sobre las personas que ejecutaron los hechos. Y en este caso se está hablando de una matanza que se produjo entre 1991 y 1992. Ahí hubo 22 muertos. También ahí se estaba conociendo el secuestro agravado de un periodista y de un empresario. 25 años de prisión, una condena ya en firme, de los cuales Alberto Fujimori había cumplido ya 11 años. Iba para 11 años cuando se ha producido esta medida de indulto humanitario por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Uno de los errores de Pedro Pablo Kuczynski es que 24 horas antes de que esto se produjera, 48 horas antes y 72 horas antes de que esto se produjera, estaba negando que eso fuera a ocurrir. Y se estaba negando que eso fuera a ocurrir prácticamente de manera categórica. Sin embargo, entre el 23 de diciembre y el 24 de diciembre, pues participó de unas reuniones en las que se tomó esta decisión. Pedro Pablo Kuczynski le debe su permanencia en el Palacio de Pizarro, que así se llama la Casa de Gobierno, se la debe a una minoría fujimorista que lo salvó del aplastamiento de la mayoría fujimorista. Es decir, la mayoría fujimorista lo iba a aplastar, lo iba a destituir, y en su destitución, la destitución iba a ser por incapacidad moral permanente. Es decir, que cada vez que se abriera cualquier investigación o cualquier persona buscara el PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en la historia, entonces Pedro Pablo Kuczynski se queda registrado como un presidente destituido por incapacidad moral permanente.
Entonces, él está ante esta situación con una votación en la que la mayoría fujimorista consiguió los votos del Frente Amplio, que eran como 10 votos, y consiguió los votos de el APRA de Alan García. Confluyen esas tres fuerzas e indiscutiblemente que estaba reunida la mayoría necesaria para la destitución de Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral permanente. Entonces, la minoría fujimorista, que tiene como líder a Kenji Fujimori, el principal rival de su hermana Keiko Fujimori, se abstiene de votar y anula el efecto de los votos adicionales que buscó Keiko Fujimori con el Frente Amplio y con el APRA. Es decir, que la suma matemática que se hizo fue para que la cirugía fuera precisa. Si mi hermanita consiguió 12 votos adicionales para que PPK fuera destituido, entonces yo les resto 12 votos para que PPK no sea destituido. Ni uno más, ni uno menos. Lo necesario para que la medida no pueda ejecutarse. Y así se salva PPK de la destitución, repito, por incapacidad moral permanente. Entonces, aún así, él niega que haya hecho un pacto con Fujimori para indultarlo, y lo está haciendo horas antes de que esta medida se produzca. Es evidente que después, pues, él fue presionado a cumplir con su pacto, que tal vez él no tenía intenciones de hacerlo de manera inmediata. Pero Pedro Pablo Kuczynski se vio ante la opción de escoger entre dos cosas: o incapacidad moral permanente o incapacidad moral coyuntural. Es decir, o los ataques y la protesta que voy a tener en esta coyuntura, o lo que va a quedar asentado en la historia, porque no importa que yo sea inocente o culpable, a la hora de la hora tendrían que estar los historiadores, o tendría que estar la gente para estar dándole explicación. No. Lo que todo el mundo va a ver cuando se busque a PPK y a Pedro Pablo Kuczynski es que ese presidente en tal año fue destituido por incapacidad moral permanente. Cuando realmente ya él no esté y solo sea polvo y ceniza, estará esa referencia por incapacidad moral permanente de la que lo salvó Kenji Fujimori, que quería el indulto de su padre. Yo creo que Keiko también, en cierta medida, aunque con mayor cuidado, porque Keiko cuida la figura que tiene, porque tiene indiscutiblemente una fuerza y un liderazgo que proteger, pero además Keiko, paradójicamente, también se cuida un poco del padre, porque vamos a ver, él estaba muy apalatrado en una cama. Vamos a ver cuál es la situación de Fujimori después que recobre la libertad, porque el líder de la mayoría de Keiko Fujimori es Alberto Fujimori, y el líder de la minoría de Kenji Fujimori es Alberto Fujimori. Y Alberto Fujimori es cierto que es el político más odiado que hay en Perú, pero no hay uno que sea más amado. No hay uno que sea más amado. Es decir, es cierto que si usted busca el político más odiado es Alberto Fujimori. Ahora, no hay uno más amado tampoco. Entonces,
ella desde luego tiene su reserva, aunque es su padre, pero aunque el viejo quiera ejercer directamente el liderazgo que en cierta medida ella ha cultivado por delegación, y que los que no están de acuerdo con ella, entonces están bajo la sombra del hermano de Kenji Fujimori, que tiene una minoría. De todas maneras, ese país, señores, ese país ha establecido una tradición que es muy lamentable para el ejercicio de la política. Ser expresidente en Perú es igual a estar perseguido o estar acusado de corrupción o a estar en cárcel. Búsquese los nombres después de Fujimori, de todo el que ha gobernado, y no hay uno solo que no esté siendo perseguido o que no esté encarcelado. Está la situación de Alan García, que anterior a Fujimori, pues está involucrado, había sido perseguido por otros actos de corrupción e investigado, etcétera. Ahora está siendo investigado y perseguido por el caso Odebrecht. Está el caso del expresidente Alejandro Toledo, que ahí está la doble moral de los Estados Unidos, los mismos que quitan visa porque les interesa presionar a la justicia y que colocan en lista de personas peligrosas. Son esos mismos los que tienen bajo protección a Alejandro Toledo en los Estados Unidos, que está siendo buscado por la justicia de su país por el caso de Odebrecht. Pero ¿quién lo está protegiendo? Estados Unidos. Para que usted vea la doble moral. Entonces, está el caso de Ollanta Humala. Ollanta Humala, que fue el último de los presidentes peruanos antes de PPK, pues está en la cárcel junto con su esposa. Es decir, la tradición en Perú es que usted fue presidente, lo próximo es la cárcel o la persecución. No hay de otra. Entonces, ese era el mismo camino que le esperaba a Pedro Pablo Kuczynski, y ciertamente esto a nivel de la opinión pública tiene mucho peso, porque la gente que rechaza el indulto a Fujimori no es la mayoría, pero sí entre la gente que rechaza el indulto hay gente con mucho peso de opinión. Y además hay familias porque estos 22 muertos, pues su familia se ha mantenido activa reclamando justicia, como la de otras matanzas que no han sido judicializadas, pero la gente se mantiene activa reclamando. Entonces, por eso esta cuestión ha alborotado la celebración de las Navidades en el Perú. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, en mi columna reciente, la de este domingo, pues hacía algunas advertencias que la he hecho en comentario, pero la quería dejar por escrito, sobre las actuaciones de la Junta Central Electoral en este año 2017. Llamando la atención de cómo pues esta institución había adoptado resoluciones que desbordaban la legalidad y lo que eso pudiera tener de implicaciones en el futuro. Entonces, para solo recordar, antes de pasar al último caso, recordar que el 7 de febrero de este año, el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió el 7 de febrero de este año y se reunió nada más y nada menos que para cambiar el orden que tenían los partidos políticos en
la boleta electoral, el orden de los partidos políticos en la boleta electoral. Entonces, ¿qué pasa? Que se reúne con estos fines el 7 de febrero y estaba variando una decisión que el mismo pleno de la Junta Central Electoral había adoptado el 8 de mayo del 2016. Las elecciones eran el 20 de mayo. Es decir, que cuando el pleno se reúne el 8 de mayo, está fijando las reglas en base a las que se acude al proceso del 20 de mayo. Después que esas reglas están fijadas y que ya han pasado las elecciones y que ya hay unos derechos adquiridos en función de esas reglas, a ese pleno se le ocurrió la brillante idea de hacer una variación. Y entonces dije que eso era infantil. Eso era infantil porque la Constitución en su artículo 10 es categórica. Es muy categórica y no voy a leer el artículo 110 que ya lo he leído en otras oportunidades, sino el hecho de que eso va al pleno del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral anuló esa decisión absolutamente ilegal de la Junta Central Electoral. Pero cuando el pleno va y anula esa decisión ilegal de la Junta Central Electoral, se producen unas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, el 26 de abril. La decisión de ellos fue en febrero. Entonces después, posterior, se produce la anulación. El 26 de abril se da a conocer la anulación por parte del Tribunal Superior Electoral. Entonces, usted sabe qué dijo el presidente de la Junta el 26 de abril. La Junta Central Electoral en el Estado de Derecho se acoge a la potestad soberana de las jurisdicciones y, por tanto, en este caso, nuestro órgano electoral, independientemente de estar de acuerdo o no con la decisión, la respeta. Eso lo está diciendo la Junta el 26 de abril. Pero la Junta que está diciendo eso el 26 de abril es la que el 16 de mayo decide a unanimidad de su pleno recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión que dijeron en abril que iban a respetar y que iban a acoger. Fíjense los bailoteos sobre un mismo tema, pero bailoteando sobre la ilegalidad. Y entonces, cuando ocurrió eso, en uno de mis comentarios dije que el Tribunal Constitucional debería declarar inadmisible este recurso de la Junta y enviarle un ejemplar de la Constitución a cada uno de los miembros del Pleno, subrayado en el artículo 110. Porque si le fue mal con este tema ante el Tribunal Superior Electoral, ¿ustedes saben cómo le iría ante el guardián de la Constitución? Peor. Y después tuvieron que retirar el recurso ante el Tribunal Superior Electoral para no exponerse a un nuevo revés. Entonces, no salen de eso, no salen de esa ilegalidad que le provoca choques interinstitucionales con el Tribunal Superior Electoral y con el Tribunal Constitucional. Entonces viene el manejo del tema de los equipos y la forma en la que han hecho esto. Han llamado a la Cámara de Cuentas para que la Cámara de Cuentas haga una investigación sobre ese contrato. Querían que eso reflejara otra cosa. Como el informe preliminar y el informe definitivo de la Cámara de Cuentas no reflejó lo que querían, entonces filtran un documento que el Pleno no lo ha conocido. Porque ni siquiera tiene la responsabilidad de decir, bueno, vamos a fijar posición sobre esto. Vamos a tomar este documento y no fijan posición sobre eso, sino que lo filtran a los medios de comunicación. Filtran un documento.
y tienen la cachaza de coger ese mismo documento y enviarlo a la Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas le devuelve el documento sobre la base de que no tiene ningún valor legal. No tiene ningún valor legal, pero una cosa que ni siquiera ustedes la han conocido. Y ya yo he hablado bastante de eso y no me interesa repetir eso, porque a mí lo que me interesa es caer ahora en lo de ahora. En lo que ha advertido muy bien José Ricardo Taveras. Ustedes saben que la resolución ilegal sobre el cambio de orden del número de los partidos y el criterio para el financiamiento era la 0217. Ilegal totalmente. Ah, bueno, esta es la 0317. Esta es la 0317. Otra cuestión absurda, ilegal. José Ricardo se ha referido a lo que establece el artículo 28 de la ley 659 de 1944, que la tengo aquí la ley. El artículo 28 dice lo siguiente: los oficiales del Estado Civil no podrán insertar en sus actas, sea por la vía de anotación o por cualquier otra indicación, sino aquello que está determinado en esta ley para cada clase de acta. Pero deberán requerir de los declarantes todos los datos que fueren indicados por la Dirección General de Estadística en los formularios correspondientes como necesarios para la elaboración de las estadísticas demográficas. Es decir, que ellos toman una resolución autorizando a los oficiales de Estado Civil a hacer lo que la ley no les autoriza hacer. Es decir, ellos se han convertido ahora en legisladores porque ellos modifican una ley. Bueno, pero si ustedes quieren modificar esa ley, vayan y lleven una propuesta de modificación al Congreso a ver si en este país se va a aprobar que el nombre y el apellido de una persona se invente. Ah, ¿cómo se llama este niño? Ah, que el papá lo abandonó, pues se llama fulano de tal y punto. Y que el Estado Dominicano entonces se va a echar eso encima. Se va a echar ese tipo de cosas encima. Entonces, es una cuestión absurda que tiene que obedecer a presiones que no todo el mundo está en condiciones de soportar. Tenemos que recordar que el último presidente de la Junta, por ser un guardián del registro civil, salió sin visa. Entonces, no todo el mundo quiere soportar presiones. Yo no sé a quién se está complaciendo con esto, porque alguien se está complaciendo. No al país, desde luego. No al país. Alguien se está complaciendo con esto. Bueno, vamos a todos esos muchachitos que están por ahí, abandonados por su padre, nosotros le vamos a poner los apellidos. ¿Cuál es el apellido? Bueno, el que el juez civil, el que el Estado Civil decida. Una barbaridad. Totalmente carente de legalidad. Entonces, señores, esa es la Junta que va a organizar las elecciones. Esa es la Junta. Fíjense que este año no ha tomado una sola decisión del Pleno que respete la legalidad. No hay una sola decisión que esté dentro del marco de la legalidad. Decisiones ilegales, inconstitucionales, que la llevan a conflicto. Esto va a cualquier instancia y desde luego que va a resultar en contra de esto, porque es inconstitucional y es ilegal también. Entonces, así es que nosotros vamos hacia un próximo proceso electoral. La verdad es que estamos feos.